la pantalla cuando la empiece a compartir. Ahí estamos. Se ve bien, ¿no? Bien, espérame un segundito acá. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a ver todo lo que son las generalidades, ¿sí? De oncología, generalidades del paciente oncológico. Si bien es un tema bastante amplio, se trató también de, como es dictado también este taller a la comunidad, que sea algo sencillo y fácil de comprender a los que están del otro lado, ¿sí? Bien, entonces arrancamos, ¿sí? Paciente oncológico. Bien, entonces, ¿qué es lo que se entiende, ¿sí? Por paciente oncológico? ¿Sí? Se entiende que un paciente oncológico es un paciente que está sufriendo o que tiene algún tumor, ¿sí? Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que acusa de su condición, depende, ¿sí? De lo que tenga el paciente, va a necesitar algún enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que un paciente oncológico no solamente va a estar con una atención, ¿sí? De un oncólogo, sino un equipo interdisciplinario. Dentro de ese equipo interdisciplinario, sí, está el médico oncólogo, el médico clínico, nutricionistas, psicólogos, ¿sí? Todo un equipo de enfermería, ¿sí? En el cual va no solamente a tratar la patología en sí que está sufriendo el paciente, sino también la parte psicológica, ¿sí? La asistencia social, ¿sí? Todo su entorno es una enfermedad en la cual lo que es el equipo de salud se aboca a lo que es toda la parte holística, ¿sí? ¿Qué quiere decir la parte holística? Que es un todo, ¿sí? El paciente en un todo, físico, psíquico, emocional, espiritual, ¿sí? Por eso se requiere mucho lo que es un equipo interdisciplinario para poder tratar estas patologías en sí, que como son el paciente oncológico. Bien, continuamos. Como dice en esta diapositiva, si nosotros igual estamos transmitiendo también por Instagram, lo que sí no pueden ver lo que son las diapositivas que estamos pasando, pero los invitamos también a que puedan ingresar a nuestro canal de YouTube, sí, para después poder verlo bien. Entonces, cuando un paciente, ¿sí? Se le llega a un diagnóstico y el diagnóstico es un cáncer, ¿sí? Es una tarea muy difícil, ¿sí? Para aceptar al paciente, como que también para los médicos y la familia, ¿sí? Sobrellevar este tipo de situación en estas ciertas patologías. Entonces, no solamente es por la complejidad, ¿sí? De la enfermedad, sino también por esto, ¿no? Por este impacto sociocultural, que va a depender también quién es la persona, ¿sí? Que se enfermó, si es el jefe de familia, si es la mamá, son los abuelos, ¿sí? Va a tener un gran impacto sociocultural. Como vemos acá, que dice que en la actualidad existen más de 100, ¿sí? Tipos de cánceres. Y esto se está viendo y se está estudiando porque hay más formas de poder diagnosticar, ¿sí? Quizás antes, en tiempos anteriores, muchos años antes, no había tantos métodos de diagnóstico como los que tenemos hoy en día. Entonces, esto es lo que lleva a poder identificar los distintos tipos de tumores que se encuentran y a la vez prevenir, ¿sí? Y quizás encontrarlos en momentos precoces de la fase del tumor para llegar a un diferente diagnóstico o tener en sí una mejor calidad de vida, ¿sí? Y encontrarlo precozmente para llegar a una cura. ¿Mm? Bien, vamos a hablar acá cuáles son algunos, no todos. Estos, como les dije, es un resumen, es algo más pequeño como para que ustedes vayan entendiendo. ¿Sí? ¿Cuál sería el derecho del paciente? Si yo me entero que tengo un diagnóstico y me da que tengo un tumor, si estoy atravesando por una enfermedad de cáncer, uno de los principales derechos que yo tengo a saber, ¿sí? Es saber
bien qué patología tengo, ¿sí? Comprender el estado en la situación en la que yo me estoy encontrando en este momento con este tipo de enfermedad. ¿Cuáles van a ser las herramientas que yo puedo tener para poder luchar contra esta enfermedad? ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos de tratamiento que puedo yo realizar? ¿Sí? ¿Y cuáles serían los efectos secundarios que me podrían llegar a traer estos tipos de tratamientos que voy a empezar a realizar? ¿Sí? Como dice acá, incluso los familiares tienen derecho a obtener el apoyo social y el apoyo psicológico, ¿sí? Es muy importante en este equipo que estábamos nombrando anteriormente, multidisciplinario, de que en ese equipo no solamente va a tratar al paciente, ¿sí? A la enfermedad, sino también al entorno, ¿sí? A la parte holística, todo su entorno, que cuando decimos, cuando un paciente se enferma de cáncer, se enferma toda la familia, ¿sí? Psicológicamente, incluso muchas veces el cuidador principal, ¿sí? Que el cuidador principal es el que más estrés lleva con todos estos momentos de que tiene que estar cuidando y sobrellevando con el paciente. El paciente tiene derecho a solicitar consultas con médicos, a poder pedir otro tipo de opinión, ¿sí? A pedir otras interconsultas, a solicitar su resumen de historia clínica, si lo tiene que presentar en algún otro hospital, ¿sí? Tiene derecho a saber lo que tiene, a qué estudios se le pueden realizar, qué tratamientos, si la familia necesita ese apoyo psicológico y social, y a la vez también a poder solicitar todos mis estudios que me he realizado en algún centro de atención y necesite otro tipo de opinión de otros médicos y poder trasladar, ¿sí? Detalladamente mi resumen de historia clínica. Bien. Tipos de cuidados. Acá estamos hablando de los tipos de cuidados que se va a tener más que nada estamos hablando acá en el paciente, ¿sí? Primeramente, paciente oncológico, lo primero que se tiene que controlar y sobrellevar es el dolor, ¿sí? El paciente oncológico sufre mucho el dolor, ¿sí? Entonces, como objetivo principal y tipos de cuidados, tanto lo que es los médicos y enfermería, ¿sí? Y sus cuidadores y cuidador principal es controlar el dolor, ¿sí? El paciente tiene que tener el menor dolor posible, ¿sí? Llega un momento en el cual la enfermedad a veces avanza tanto y termina en un estadio más grave, que son los estadios 4, que ya vamos a pasar a verlos, que el dolor es tan insoportable que el paciente termina con una sedación paliativa, pero esto ya estamos hablando cuando el paciente ya no tiene cura, ya no podemos realizar nada. Entonces, en ese momento, sí, para que el paciente no sufra, para que pueda respirar mejor, para que la familia, porque la familia al ver al paciente en esas condiciones también sufre, ¿sí? Entonces lo que se hace es esa sedación, ¿sí? Una sedación paliativa para aliviar todos estos síntomas y que el paciente tenga un mejor bienestar posible. Esto es en cuanto a lo que es el dolor. Por eso, tanto los enfermeros, los cuidadores principales tienen que saber cómo controlar y saber cómo manejar el dolor cuando el paciente, por ejemplo, está en su casa, ¿sí? ¿Qué hago si un familiar o estoy cuidando a algún paciente está con mucho dolor? Yo tengo que saber cómo puedo, ¿sí? Ayudar y tratar de controlar ese dolor y que no siga avanzando. Control de síntomas. Bueno, los síntomas van a ser dependiendo de la propia enfermedad, dependiendo si está atravesando por un tratamiento que esté realizando, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, depende de eso va a ser el control de síntomas, ¿sí? A nivel digestivo, ¿sí? Como dice acá, pérdida de apetito, el paciente no va a tener ganas de comer, va a estar con estados nauseosos, con vómitos, ¿sí? Incluso diarreas, o estreñimientos. A veces depende mucho de que la falta de movimiento del paciente, que el paciente está en cama las 24 horas, no tiene movilidad, entonces no hace que el intestino, ¿sí? Trabaje y a la vez no está comiendo. Entonces, ¿qué se hace? Empieza a tener ese estreñimiento. Incluso algunos de los pacientes que están con morfina también, ¿sí? También están con estreñimiento por causa de la medicación, que lo que después puede llegar esto, si no lo controlamos, es a una obstrucción intestinal, ¿sí? Por eso es tan importante controlar los síntomas del paciente.
A nivel respiratorio, bueno, la tos, sensación de ahogo, sensación que les pica la garganta, están con fatiga, no tienen ganas de nada, no tienen ganas de levantarse, pierden sus fuerzas, solamente quieren dormir. Y bueno, la somnolencia diurna, porque depende también si el paciente está con esta patología, no solamente en pacientes con cáncer, en cualquier otro tipo de enfermedad que esté internado en algún hospital, sí, que no esté en su entorno, no esté en su hábitat, sí, también tiene este problema de insomnio. Pero sumado al paciente oncológico, sí, la preocupación y el estrés lleva mucho más también de dificultad para poder dormir. Bueno, cambios en el estado de ánimo, sí, la ansiedad, la angustia, el saber qué va a pasar, qué voy a hacer, cuáles van a ser, cuál va a ser mi futuro, ¿sí? Qué va a pasar conmigo. Mayormente los pacientes lo que tienen mucho miedo es al dolor, ¿sí? Incluso ellos mismos lo dicen, me va a doler, no quiero sufrir, ¿sí? Entonces todo eso va cambiando su estado de ánimo y sin saber qué va a pasar en el futuro de ese paciente. Bien, acá tenemos unas pequeñas recomendaciones para la familia, ¿sí? Para los familiares de estos pacientes. Como dice acá, es vital saber cuidar y cómo tratar al paciente. Y hacer esto, ¿no? Cómo saber controlar cuando mi paciente está con dolor, cuando el paciente está con algún síntoma. Por ejemplo, saber aprender cómo tratar eso, a nosotros nos va a dar mucha seguridad para poder atenderlo de la mejor manera posible, ¿sí? Saber qué hacer si tiene dolor, qué hacer si no tiene apetito, ¿sí? Si no quiere salir, si no quiere levantarse de la cama, si nos hace preguntas, todo ese tipo de cuestiones que lo vamos a hablar con el equipo interdisciplinario para nosotros saber cómo manejarnos con el paciente. Por eso es muy importante que cuando uno va a la consulta médica, lleve todo anotado las preguntas y las dudas que tenga. ¿Por qué? Porque cuando van a la consulta, uno dice, le voy a preguntar, ¿qué tengo que hacer si le duele? Si vomita, si está con estado nauseoso, ¿qué puedo hacer si no puede ir de cuerpo? ¿Qué puedo hacer si deja de orinar? ¿Qué puedo hacer si está con demasiado olor o tiene sensación de falta de aire? Bueno, se anotan, ¿sí? Todas las dudas que tengan en un papel y cuando van a la consulta médica le preguntan al médico lo que ustedes ya vienen preparando las preguntas desde su hogar, ¿sí? Porque uno cuando llega a la consulta empiezan a hablar y se olvidan y cuando salen de la consulta dicen, me olvidé de preguntarle y ahora ¿qué hago? Si empieza con mucho dolor o empieza con vómitos, ¿qué le doy? Entonces siempre ser más precavidos y anotarnos todas las dudas que tengamos para que nos evacúen todo eso que tenemos nosotros y vayamos más tranquilos y más seguros a la hora de atender al paciente o al familiar que tengamos en el domicilio. Bien, ahora vamos a pasar más detalladamente a qué es el cáncer, ¿sí? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un grupo de enfermedades, ¿sí? Que va a afectar a cualquier órgano del cuerpo. Son células que empiezan, ¿sí? A desarrollarse, a reproducirse indiscriminadamente y se empiezan a localizar en algún órgano del cuerpo humano, ¿sí? A veces queda en el lugar y a veces cuando este tumor empieza a a invadir otros tejidos, estamos hablando ya de que empieza a diseminarse, ¿sí? A empezar a provocar una metástasis. Entonces, la oncología es la especialidad médica que trata, ¿sí? Todo lo que son los tumores malignos. Como habíamos nombrado anteriormente, se forman estas células que son anormales o que tienen diferente tipo de reproducción y se empiezan a multiplicar muy rápidamente. Y las células neoplásicas presentan esto, ¿no? La invasividad, o sea, que empiezan a invadir otras partes, otros tejidos, ¿sí? Otros órganos del cuerpo humano. La metástasis, bueno, es la primer causa, ¿sí? De muerte, un tumor que está in situ, que está en el lugar, que está en un estadio cero, tiende a quedarse en el lugar, en el órgano a donde se originó.
El tema es que cuando ese tumor empieza a crecer, ¿sí? Y empieza a diseminarse, que se va a ir escarbando y empieza a ir a otros órganos, a otros tejidos, lo que va a hacer, ¿sí? Es producir esto, ¿no? Las metástasis. Y empieza a enfermar distintas partes del organismo, en el cual esto quiere decir que el cáncer, ¿sí? Ese tumor está avanzando. Por eso, cuando se termina de diseminar por todo el organismo, ahí estamos hablando, ¿sí? De que son la primera causa de muerte en el paciente. Por eso es tan importante esto, ¿no? La prevención y el diagnóstico precoz, para saber, ¿sí? Estar controlándome de que cuando vaya no sea un estadio mayor en el cual ya no pueda hacer nada o tenga menos chances de curarme. Bien, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un tumor y un cáncer? ¿Qué diferencias tiene? ¿Sí? Bueno, un tumor o una neoplasia es una masa o un bulto que se va a formar en cualquier parte del organismo. ¿Sí? Empiezan a aumentarse esas células, empiezan a reproducirse, entonces me va a formar un tumor. Y cuando hablamos de los tumores cancerígenos, esto estamos hablando de los tumores cancerosos, son los que empiezan a invadir otros órganos, ¿sí? Entonces estos se empiezan a diseminar y empiezan a formar todo lo que son las metástasis. Y a medida que va avanzando, obviamente, y sin tratamiento correcto y tratamiento adecuado, el paciente puede terminar en un estadio 4 o terminando en estadios paliativos, y terminando de fallecer, obviamente. Entonces, los tumores o las neoplasias pueden ser tanto benignas como malignas, ¿sí? ¿Cómo las diferenciamos? Lo que son los tumores benignos, lo que van a hacer es, se van a empezar a reproducir, se empiezan a multiplicar, pero el crecimiento de estas mismas son lentas, ¿sí? Empiezan a crecer muy despacito y se localizan en un solo lugar, ¿sí? Y estas no van a producir metástasis, o sea que no tienen esa de invadir otro órgano como para empezar a aumentar de estadios, ¿sí? Este tipo de tumor. Y rara vez hacen recidiva. ¿Qué quiere decir recidiva? Que ahora lo vamos a ver también. Recidiva quiere decir que el cáncer volvió, ¿sí? O sea que cuando quizás se extirpa este tumor benigno, es raro que vuelva a crecer nuevamente. Y cuando hablamos de tumores malignos, estamos hablando de que este crecimiento celular, esta multiplicación de células, es muchísimo más rápido, ¿sí? Es más rápido y empieza a diseminarse por los tejidos y va invadiendo todos los tejidos y órganos subyacentes. Esto es lo que llamamos las metástasis, ¿sí? Lo que hace es que tiende a reaparecer una vez que están extirpados. Puede ser entrar a la cirugía del paciente, se le hace una extirpación de ese tumor, pero puede seguir reproduciéndose o volver a aparecer, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de benigno y de maligno. En esta imagen, esta diapositiva que tenemos una división celular normal, ¿sí? Se van dividiendo normalmente hasta que del otro lado tenemos la ya cancerígena, ¿sí? Ya es una reproducción más rápida, las formas de las células empiezan a cambiar, y fíjense cómo a medida que van reproduciéndose cada vez se empiezan a formar más y más y más y más y terminan haciendo ese bulto y ese tumor cancerígeno. Bien, habíamos nombrado hace un rato que era la recidiva, entonces dijimos que recidiva quiere decir que el tumor volvió. Si el cáncer puede volver al mismo lugar donde se originó en el hígado, puede volver en el hígado, ¿sí? Ese es el tumor, debe ser primario, ¿sí? O puede volver a otra parte del cuerpo. Cuando sabemos dónde el tumor se originó, que nace del hígado, sabemos que es el tumor primario, ¿sí? Hay veces que el paciente termina falleciendo y no se sabe cuál fue su tumor primario, ¿sí? Porque empieza a tener tantas metástasis, se hacen los estudios exhaustivos y todo, pero no se llega a terminar sabiendo cuál fue el tumor primario, ¿sí? Cuál fue el tumor, en realidad, cómo se llama, su nombre y apellido, que fue el que produjo y realizó todas estas metástasis y llegó con el fallecimiento del paciente. Entonces, eso sería la recidiva, así que volvió. Puede volver al mismo lugar o a otra parte del cuerpo. La mayoría de los cánceres se manifiesta con
tumoraciones, ¿sí? Los tumores sólidos, tenemos los tumores sólidos y los tumores líquidos. ¿Cuáles son los sólidos? Los que las células empiezan a reproducirse y forman ese bulto, ¿sí? Que cuando el médico lo revisa, siente y palpa, ¿sí? Un bulto en el paciente. Entonces es un tumor sólido. En cambio, en las líquidas, ¿sí? Como por ejemplo las leucemias, lo que tiene que estas células neoplásicas empiezan, ¿sí? A circular, ¿sí? Por la médula ósea, ¿sí? Por toda la parte sanguínea. Entonces, esas son, como al ser líquidas, ¿sí? Va por sangre y por la médula ósea, se llaman tumores líquidos, que son más difíciles de tratar que los tumores sólidos. Son enfermedades más complejas, ¿sí? Las leucemias y todo lo que son los tumores, enfermedades con tumores líquidos. Bien, entonces seguimos, que los tumores no atraviesan la membrana basal, las que no atraviesan, esos son los in situ, no van a invadir. Yo tengo un tumor que nació, por ejemplo, seguimos con el hígado, en el hígado, y no se diseminó y no se sigue reproduciendo tan alocadamente y tan rápidamente, estamos hablando de un tumor in situ, que está en el lugar, ¿sí? Quedó ahí y ese tumor es mucho más fácil de trabajar, de poder llegar a curarlo, de extirparlo con una cirugía, de hacerle un tratamiento, ¿sí? De quimioterapia, extraer quimioterapia para reducir el tumor. Primero se hace la quimio, dependiendo del tumor, ¿no? Se reduce ese tumor, se llega a un tamaño más pequeño. Cuando llega a ese tamaño más pequeño, recién ahí se hace la cirugía para extirpar, ¿sí? Y a veces después se vuelve a hacer quimioterapia para tratar de eliminar alguna célula cancerígena que haya quedado en el organismo. Y también, bueno, con radioterapia, pero la radioterapia ya es más localizada, ¿sí? Bueno, y por otro lado, las lesiones que atraviesan las membranas, las que van a infiltrar, ¿sí? Y los tejidos vecinos o algún otro tipo de órgano, esas sí son las que pueden dar metástasis, ¿sí? Metástasis a distancia. Bien, entonces acá dice que el órgano en que se origina, ¿sí? El lugar de origen se denomina primario. Yo tengo un tumor que está en estadio 0, que es in situ, es mi tumor primario, ¿sí? Estos tumores que son malignos pueden empezar a diseminarse a otros órganos, ¿sí? Entre el 5 y el 10% de los casos aparecen metástasis sin que el tumor sea evidente. Eso es lo que estábamos nombrando anteriormente, que dijimos, a veces el paciente termina falleciendo y no se sabe dónde fue el tumor originario, dónde está el tumor primario que tuvo el paciente. Entonces, fíjense que entre el 5 y el 10% vamos a encontrar todas las metástasis, pero no llegan a encontrar el tumor primario. Aún, como dice acá, cuando se estudie exhaustivamente, se hagan tomografías, resonancias, PET-CT, los laboratorios, ¿sí? No llega a encontrarse entonces un cáncer o tumor maligno de primario oculto o tumor maligno de primario desconocido, ¿sí? En el informe es lo que llegamos a leer. Bien. La extensión de la enfermedad alcanzada, ¿cómo sabemos nosotros en qué estadio está ese tumor? ¿Sí? Bueno, nosotros lo dividimos, ¿sí? Se divide al cáncer en distintos estadios. Los estadios son estadio 0, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y el estadio 4. Depende el tipo de estadio en el que esté, son los tratamientos a poder realizar con el paciente, ¿sí? Los que tienen más chance o los que ya están más avanzados. La extensión de estos tumores, hay un sistema universal que se utiliza que es el TNM. Esto siempre se encuentra más que nada en los resúmenes, en las historias de cuando colocan el resultado de las biopsias. Entonces, ¿qué es TNM? El T es por tumor, ¿sí? El N son si el paciente por los ganglios que llega a tener y la M si tiene metástasis, ¿sí? Tumor, ganglios y metástasis. Y bueno, como dice acá, la combinación, dependiendo del tumor, dependiendo del número del ganglio que tenga y si tiene metástasis, eso me va a dar el tipo de estadio que el paciente tiene. Esto lo realiza el oncólogo, ¿sí? Hacen la biopsia y en base a eso sacan qué tipo de estadio tiene el paciente.
y ya con eso se sabe también el nombre y apellido, que decimos que es tan importante saberlo, de ese tumor para saber cómo tratarlo y a la vez cómo actúa ese tumor y qué tipo de órgano, dependiendo del tumor que sea, me va a ir afectando, ¿sí? Como dice acá, existe un TNM para cada tumor y en general se consulta el tabla, ¿sí? Pero esto lo hacen los médicos oncólogos. Bien, acá en esta tabla, fíjense que tenemos por un lado los estadios y por el otro las características. Como les venía diciendo, a los que se vayan uniendo en Instagram, recuerden que si bien no pueden ver el power que estamos pasando en el taller que estamos dando, pero pueden ingresar después al canal de YouTube y van a poder ver sí, toda la grabación con el power que estamos mostrando nosotros ahora. Entonces, tenemos el estadio, que estamos diciendo en cuántos tipos de estadios se divide el paciente, 0, 1, 2, 3 y 4, y cuáles son las características de cada uno. Si yo tengo un paciente que tiene un estadio 0, ¿qué me quiere decir? Que el tumor es in situ y que no es invasivo, ¿sí? Que el tumor está en el lugar, no se diseminó, no se movió, está ahí, ¿sí? Está in situ, está en el lugar, ¿sí? Ese es el estadio 0, ¿sí? Que son las personas que más chances también tienen de llegar a una cura de la enfermedad. Después tenemos el estadio 1. En el estadio 1 ya el paciente tiene ¿sí? el tumor, pero ya va a empezar a tener un poquitito más grande, pero no va a tener tantos compromisos ganglionares, ¿sí? En cambio, en el estadio 2, sale un poquito ya. Fíjense, como a medida que va pasando, el tumor empieza a crecer, ¿sí? Entonces el tumor va a ser un poquito más grande y ya va a tener un compromiso, ¿sí? De algún lugar más limitado, pero que este tumor ya se quiere empezar a diseminar y a empezar a recorrer otras partes del organismo. Cuando estamos hablando ya de un estadio 3 del tumor, estamos hablando que el tumor son tumores localmente avanzados, ¿sí? Estos tumores ya están mucho más avanzados, ya están mucho más grandes, y cuando hablamos de un estadio 4 ya estamos hablando que el paciente ya tiene metástasis, ¿sí? Ya el tumor empezó a reproducirse y empezó a invadir todos los tejidos, los tejidos del organismo, del cuerpo, que después, eso mientras se van haciendo los estudios, más que nada los PET-TC, se va viendo a dónde, en qué tipo de órganos o en huesos fue diseminándose y en qué partes tiene estas metástasis, ¿sí? Pero ese es un tumor, es el tumor, el cáncer más avanzado, ¿sí? Un estadio 4. Cuando hablamos de la neoplasia, entonces la estamos hablando de que la neoplasia es un tumor. Cuando ustedes escuchan neoplasia, cáncer o tumor, ¿sí? La neoplasia es un tumor, ¿sí? Es un tumor, es el cáncer en sí. Es la masa que se va a formar, esas células que se reprodujeron, que se formaron en un bulto y que quedaron ese bulto formado de tumor, ¿sí? Tiene como dice acá, empiezan a reproducirse descoordinadamente, se empiezan a reproducir muy rápido, ¿sí? Y van a empezar a crecer y a llegar a provocar, ¿qué? Las metástasis. ¿Qué significa neoplasia? La neoplasia es una neoformación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Neoformación o nuevo crecimiento. Por eso se le dice neoplasia, ¿sí? Es una neoformación o una nueva formación que se realizó en el organismo, ¿sí? Neos es igual a nuevo y plasis es igual a modelado. Y se define como una proliferación excesiva incontrolada. Eso es que estábamos hablando de esta reproducción, esta multiplicidad de estas células cancerígenas que después empiezan a invadir todo el organismo. Bien, entonces, ¿qué es la oncología? La oncología es la ciencia que va a estudiar a los tumores, va a estudiar su comportamiento, va a estudiar qué otro tipo de órganos puede llegar a invadir, ¿sí? Si son benignos, si son malignos, ¿sí? Y qué comportamiento clínico van a tener. Por eso es tan importante saber su nombre y su apellido del tumor que tenga el paciente. Los tumores benignos son aquellos que, bueno, cuyas características microscópicas y macroscópicas no son graves. Es decir, que el tumor se encuentra en la zona, que está localizado, como decíamos, está in situ, y que se puede curar a través de una cirugía, ¿sí? Una extirpación quirúrgica. ¿Cómo sabemos cómo se ven las características microscópicas y macroscópicas? Cuando se realizan, los patólogos analizan la biopsia del paciente, ¿sí?
Bien, en cambio dice que los tumores malignos son aquellos que se pueden infiltrar en estructuras adyacentes, o sea, como veníamos nombrando anteriormente, son los tumores, estos malignos son los que empiezan a invadir otros órganos, ¿sí? Esto van a poder llegar a provocar también la metástasis y puede ocasionar una muerte casi segura. Los pacientes que están con estadios 3 y 4 que tienen metástasis a distancia, sí, mayormente no terminan sin tener cura, y lo único que se puede hacer en estos tipos de pacientes es un cuidado paliativo, ¿sí? Fíjense que hay hay lugares donde que se llaman los hospice, que los hospice son hospitales o centros en sí, que lo que hacen es cuidar al paciente paliativo. Lo que hace es tratar de mantener la mejor calidad posible del paciente, tratar de que el paciente tenga el menor dolor posible, ¿sí? Mejorar esos momentos de calidad de vida que le quede al paciente hasta que, como siempre decimos, ¿no? Hasta que el paciente cierre su biografía de vida, ¿sí? Porque todo paciente tiene derecho a tener una muerte digna, todo paciente tiene derecho a morir sin dolor, todo paciente tiene derecho a poder terminar sus días con su familia. Es un cierre que va a ser de su ciclo de vida. Por eso, cuando ya no se puede hacer nada, es muy importante que tanto en los hospitales como en los centros de salud tengan estos lugares que se llaman de cuidados paliativos, que no está muy fomentado. Si bien ahora está más avanzado, incluso para nosotros como enfermeros, hay muchas capacitaciones, ¿sí? En cuidados paliativos. He realizado también todos las capacitaciones de cuidados paliativos con los hospices y todo, pero hay muchos pacientes que terminan muriendo solos en su casa y con mucho dolor, ¿sí? Y no es justo, ¿sí? Por eso todavía hay que avanzar mucho para trabajar con esto con respecto a cuando el paciente ya termina en un estado paliativo. Bien. Es muy importante poder localizar un cáncer en su fase primaria, ya que se podría tratar evitando así la muerte del paciente. Obviamente, sí, por eso es tan importante la prevención. En las mujeres hacerse las mamografías, ¿sí? Los chequeos ginecológicos. Es tan importante detectarlo ya si llegáramos a tener algún tipo de tumor, que sea en la fase 0, fase 1, donde nos dé esa chance de poder tener un tratamiento y poder llegar a decir, bueno, me curé. Si bien del cáncer un paciente nunca se cura, porque siempre va a quedar latente, ¿sí? Esas células siempre van a quedar latentes. Si bien cuando un paciente termina con el tratamiento oncológico, se da una medicación por 5 años más seguidos para ayudar a que el paciente no tenga esa recidiva, así que no vuelva. Pero a veces puede pasar que pasan esos 5 años, estuvieron con la medicación y quizás a los 10 años vuelve a aparecer. Entonces, es un constante chequeo continuamente, si bien al principio, cuando uno está en tratamiento y se dicen que está sin signos de cáncer, sin signos de células malignas, lo que hacen son unos chequeos con tomografías, resonancias, estudios de laboratorio cada 6 meses, ¿sí? Después de haber no encontrado ningún otro signo. Pero estos cuidados siempre para estos pacientes son de por vida. Así que es muy importante, recuerden, prevenir, ¿sí? Háganse los chequeos, igual que los hombres. ¿Cómo se determina el grado del tumor que tenemos? ¿Sí? Si se sospecha que es un tumor, que el tumor es maligno, entonces, ¿qué se hace? Se envía a que el paciente se realice una biopsia, ¿sí? Se hace una biopsia en el lugar de donde esté el tejido, ¿sí? que se sospecha. Se hace un estudio, se hace la biopsia, se hace una pequeña extracción de tejido para mandar a analizar. Hay diferentes tipos de biopsias, ¿sí? Biopsias de aguja, biopsias por incisión, biopsia por aspiración. No vamos a ver eso ahora, sí, porque es bastante, pero que ustedes sepan que se determina un grado de tumor cuando se realiza una biopsia, ¿sí? Y que la biopsia se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, el patólogo va a determinar qué tipo, ¿sí?, de tumor y qué características tiene. Y en base a eso se dice si es un estadio 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se clasifican los grados del tumor? Bueno, como dijimos,
que la gradación en general es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, y van a escuchar quizás en otros lados que van a decir estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Es lo mismo, ¿sí? Eso va a depender de las características del tumor, el número que se lo van a dar. En los tumores de grado 1, las células, estas células tumorales, tienen bastante apariencia a las células normales, no están tan diferenciadas, se parecen más células normales, pero están en estadio 1, ¿sí? Se acercan más a una célula normal, ¿sí? Y estos tumores tienden a crecer y a diseminarse lentamente, ¿sí? Que eran los que habíamos nombrado anteriormente, así que el crecimiento es mucho más lento. Bien, entonces, estadio 0, hay células anormales presentes, pero que no se diseminaron, ¿sí? Están en un tejido, no invaden ninguna membrana basal, ¿sí? Y se llaman carcinomas in situ, que están en el lugar, ¿sí? No es cáncer, pero que puede llegar a convertirse en un cáncer. El estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3, ¿sí? Entonces quiere decir cuando el paciente tiene estadio 1, 2 y 3, sí, ya se lo diagnostica con cáncer. El cáncer ya está presente, ¿sí? En cuanto más grande sea el número, mayor va a ser el tumor y mayor va a invadir los tejidos de las áreas subyacentes. Y cuando hablamos del estadio 4, quiere decir que ya se diseminó por todas las partes del cuerpo, ¿sí? En las partes distantes, en base a los estudios que se vayan haciendo, vamos a ver si tiene metástasis en cerebro, si tiene metástasis en hígado, si tiene metástasis óseas, ¿sí? Depende cómo se vaya diseminando, pero el estadio 4 es el estadio más grave. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre cuando hablamos que el paciente se curó o que hay una remisión de ese tumor, ¿sí? Entonces, la cura, acá estamos hablando de que no se encuentran signos de cáncer, no se hallaron células malignas, ¿sí? Después del tratamiento. Y la remisión, cuando hablamos, no, estoy en una remisión del tumor, ¿sí? ¿Qué significa una remisión del tumor? Es que el tumor se redujo, ¿sí? El tumor se hizo una reducción de ese tumor, que esa reducción puede ser parcial o completa. Se pudo haber reducido un poco o completamente, ¿sí? Entonces, en una remisión completa, todos los signos y síntomas del cáncer han desaparecido, ¿sí? Cuando es completa. Pero algunas células cancerosas pueden todavía permanecer en el cuerpo durante muchos años después del tratamiento, ¿sí? Y estas células pueden causar que un día vuelvan a tener cáncer. O sea, fíjense, puede estar que el paciente diga no hay más rastros, ¿sí? Y no por eso el paciente se va a quedar tranquilo y no se va a hacer ningún chequeo, ningún control, ¿sí? Porque esto quizás en años pueda volver a reaparecer. Bien. La mayoría de los tipos de cáncer generalmente vuelven dentro de los 5 años después del tratamiento. Eso es lo que le estábamos contando anteriormente, ¿sí? Que una vez que terminan el tratamiento, los pacientes se van con una medicación especial en el cual va a ayudar, ¿sí? A que esto no suceda antes de los 5 años, ¿sí? Pero bueno, que también existe la posibilidad de que el cáncer vuelva después de esos 5 años, ¿sí? O sea, yo me estuve haciendo todos los chequeos, estuve tomando la medicación como corresponde, y quizás, bueno, pasé esos 5 años, ya está, ¿sí? Y no, quizás que al año, a los 2 años o a los 5 años, esto vuelva a reaparecer. Por eso es un control y un chequeo constante. Entonces, por esta razón dice que los médicos no pueden decir con seguridad de que una persona se curó. Lo más que pueden decir es que no hay signos de cáncer en ese momento, ¿sí? Pero no se puede decir que el paciente está curado, aunque no tenga ningún rastro de alguna célula maligna que esté invadiendo algún órgano o algún tejido. Bien, ahora vamos a pasar, ¿cuáles serían los factores de riesgo que puedo tener para poder tener algún tipo de neoplasia, algún tipo de tumor que me aparezca en el organismo, ¿sí? Al menos 1/3 de todos los casos de cáncer pueden prevenirse, ¿sí? No todos, pero muchos podemos nosotros retroceder, ¿sí? Que en algún momento me pueda llegar
a alterar por algo que yo pueda modificar de mi vida personal, ¿sí? De mi vida habitual. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo eficaz para el control del cáncer, ¿sí? La prevención. Obviamente los chequeos, pero hoy vamos a ver ahora que hay unos factores en los cuales nosotros mismos podemos cambiarlo, ¿sí? Y evitar de que el día de mañana, al menos yo estuve haciendo una prevención. Tenemos el ejercicio. Hay una dieta que se llama dieta Prevecáncer, ¿sí? Que es una dieta que después si puedo se las voy a subir, ¿sí? Para que ustedes la vean. El no fumar, dejar de fumar, beber, ¿sí? O tener un peso saludable, ¿sí? Esos son factores que yo puedo modificar. Si yo no hago ejercicio, soy muy sedentaria, puedo empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Puedo empezar a incorporar alimentos que traigan estas dietas, que se llama dieta Prevecáncer. Si yo fumo, puedo empezar a dejar de fumar o tratar de hacerlo para prevenir que el día de mañana pueda llegar a tener algún tipo de tumor. Si bebo mucho, también puedo empezar a modificar, ¿sí? Son factores modificables, que yo puedo modificarlo, lo puedo hacer, me lo puedo proponer y hacerlo, ¿sí? Y mantener un peso saludable, ¿sí? Si yo estoy con sobrepeso, tengo obesidad, yo digo, bueno, no, yo quiero prevenir que el día de mañana, al menos poder prevenir de que pueda llegar a tener algún tipo de tumor porque estoy con sobrepeso, sigo con obesidad. Entonces me pongo a hacer una dieta, a comer más sano, ¿sí? Son factores que yo misma puedo prevenir, ¿sí? Esos son algunos de los factores de riesgo. Como dijimos, el tabaquismo es una de las causas a nivel mundial, sí, de causa de muerte. Lo que es el tabaquismo puede provocar diferentes tipos de cáncer, no solamente el cáncer de pulmón, porque uno dice, no, yo fumo y no, puedo ser que el día de mañana tenga un cáncer de pulmón. No, no solamente de pulmón, podemos tener un cáncer de páncreas, un cáncer de esófago, de laringe, un cáncer de boca, ¿sí? De garganta. Son diferentes tipos de tumores que me puede dar el tabaco. Bien, cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, estamos hablando de que una dieta rica en fruta, rica en verdura, rica en antioxidantes, me va a generar a mí, en mi organismo, un efecto protector, ¿sí? La actividad física, obviamente, va a regular el mantenimiento de mi peso corporal, y bueno, y la obesidad trae efectos de riesgos diferentes, de diferentes tipos, como que puede ser cáncer de esófago, cáncer de mama, de recto, de colon, de riñón, de endometrio, ¿sí? O sea, fíjense que, como dijimos, muchos relacionan al cáncer, al tabaquismo con un solo tipo de tumor. Y fíjense que hay más. Cuando hablamos de obesidad, de sobrepeso, y nos decimos, bueno, capaz que tengo un cáncer de hígado, cáncer de esófago. Fíjense que podemos tener de mama, de esófago, de riñón, de colon, ¿sí? De endometrio. O sea, fíjense que abarca muchísimo, no solamente un solo tipo de cáncer. Bien. El alcohol, como ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Aumenta el riesgo de tener ciertos tipos de cáncer, y entre ellos tenemos de boca, de garganta, laringe, de esófago, de colon, de recto, de hígado y de mama en las mujeres. Así que fíjense que no solamente es de hígado, ¿sí? Después tenemos lo que son las infecciones, ¿sí? Las infecciones también. Las infecciones están mayormente relacionadas con la aparición de algún cáncer. Le vamos a dar como un ejemplo de una enfermedad, una bacteria que se llama Epilobacter pylori. Esa bacteria está, ¿sí? en nuestro esófago, empieza a producirnos acidez, muchos reflujos, ¿sí? Si se detecta esa bacteria, esa infección, ese paciente quizás el día de mañana pueda llegar terminando con un cáncer de esófago, ¿sí? Incluso el papiloma humano, ¿sí? El HPV, puedo llegar a tener un tumor ginecológico por una infección de un HPV, ¿sí? Por eso es tan importante la prevención con la vacuna que se está dando, ¿sí? En los pacientes pediátricos. Bien, y bueno, obviamente la contaminación ambiental es otro de los factores de riesgo, ¿sí? Porque estamos expuestos a agentes cancerígenos
en los alimentos, en un montón de sustancias que consumimos, e incluso los propios alimentos, en el agua, en el aire, que también es un factor de riesgo para tener algún tipo de cáncer. Bien. Bueno, ahora más o menos hablando de todo eso, vamos a pasar. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo se da un diagnóstico de esta patología? ¿Y cuáles serían los tratamientos posibles? ¿Sí? Los vamos a ver, como les dije, más reducido de lo que tendríamos que saber, ¿sí? Entonces, el diagnóstico del cáncer en sus primeras etapas, obviamente va a ayudar a que el paciente tenga un mejor pronóstico, ¿sí? Un mejor pronóstico de vida, un mejor pronóstico de curación, que cuando estamos hablando de que el tumor está mucho más avanzado, ¿sí? Entonces, para algunos tipos de cáncer, los estudios muestran que los exámenes para la detección pueden salvar vidas mediante el diagnóstico precoz. Por eso es tan importante la prevención, ¿sí? Los chequeos generales que nos hacemos todos los años, los ginecológicos, los hombres de la próstata, ¿sí? Entonces siempre incluso a veces se recomiendan exámenes para la detección en personas que son personas de mayor riesgo. Por ejemplo, un ejemplo que les doy, ¿no? Una mamá tuvo un tumor, un cáncer de mama, ¿sí? A los 40 años. Y tiene una hija mujer, ¿sí? Esa hija mujer, ¿a qué edad va a empezar a hacerse los chequeos? Pues ya tiene antecedentes a su mamá, que ya tuvo a los 40 años un cáncer de mama. ¿A los 40 va a esperar? No. Cuando hay un antecedente como estos, se hace la prevención 10 años antes. O sea que si la mamá tuvo cáncer a los 40 años de un cáncer de mama, a la hija mujer se le va a hacer, ¿sí? Todos los chequeos y todos los controles que necesite, ¿sí? 10 años antes, o sea, a los 30. Y desde los 30 años, esa hija va a tener que hacerse los chequeos porque tiene como antecedente. Entonces, es un factor de riesgo que tiene por el antecedente de la mamá. Bien, la exploración física, cuando uno va al médico, le cuenta todo lo que está pasando, todos los síntomas que tiene, se va a hacer primero la exploración física, ¿sí? la anamnesis del paciente, lo va a evaluar, ¿sí? Lo va a palpar, lo va a auscultar con el estetoscopio, a ver si hay algún tipo de ruido, y va a empezar a buscar si hay algún tipo de bulto, ¿sí? Estas células que dijimos que se reproducen, se forman un bulto y se pueden palpar. Entonces el médico lo que va a hacer es tocar eso, o si algún órgano del paciente está más distendido o lo siente más grande de lo que realmente tendría que ser, ¿sí? Entonces, ahí podrían indicarnos de que el paciente está podría estar en una presencia de algún tipo de tumor, ¿sí? Ahí se manda, obviamente, a estudiar. Entonces, primero la exploración física. Después de eso, vamos a hacer todos los chequeos, ¿sí? Los laboratorios de análisis de sangre, análisis de orina, ¿sí? Hemogramas completos, ¿sí? Para ver cómo están sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos. Y después las pruebas de imágenes. Se hace la exploración física. Se manda a hacer todos los laboratorios, ya tenemos los resultados, bueno, de ahí se manda a hacer la prueba diagnóstica de imágenes, que pueden ser tomografías, resonancias magnéticas, ¿sí? Todo lo que sea ecografía, rayos, ¿sí? Todas las pruebas diagnósticas las tiene que tener, y luego, en base a las sospechas que tenga ya sea por la exploración física, por los laboratorios de análisis en sangre, por las pruebas diagnósticas que tiene, obviamente que ya está en una presencia y siente que es un tumor, hay que ver qué tipo de tumor tiene y en qué estadio está. Entonces ahí que se manda a hacer la biopsia, ¿sí? Y la biopsia es la que nosotros nos va a decir qué tumor tiene y en qué estadio está y cómo se llama, nombre y apellido del mismo, ¿sí? Entonces se hace una extracción, como dijimos, del tejido y se lo manda a anatomía patológica para que el patólogo haga la evaluación y evalúe y estudie ese tipo de tejido. Bien. Cuando hablamos de tratamiento, ya pasamos cómo se diagnostica. Exploración física, ¿sí? Toda la anamnesis del paciente, laboratorios, muestras de imágenes y después todo cuando ya tenemos la biopsia. Una vez que tenemos ya el resultado de la biopsia
y que ya sabemos que es un tumor maligno, en qué estadio está, los médicos oncólogos van a decidir cuál es el mejor tratamiento para el paciente y de acuerdo al tumor que sea, qué tipo de tratamiento se va a realizar a cuál ese tumor va a ser sensible, ¿sí? Entonces, dentro de los tratamientos que se van a realizar, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Hay diferentes y va a depender del estado de salud en general del paciente y a la vez también del tipo de tumor que tenga. ¿Qué voy a buscar como objetivo para que el paciente se haga un tratamiento? ¿Sí? Entre ellos, curar. Tratamos de que el paciente se cure, obviamente, ¿sí? Que se cure del cáncer, de que tenga otra expectativa de vida, ¿sí? Y esto va a depender, como dijimos, en el momento de que se haya encontrado ese tumor y que sea no sea un tumor que sea avanzado, ¿sí? Así que lo primero objetivo es curar. El segundo objetivo es el tratamiento primario, ¿sí? Es extirpar completamente el cáncer, ¿sí? O destruir las células cancerosas. La destrucción se hace a través de la quimioterapia con medicaciones oncológicas que son citotóxicos, ¿sí? Entonces, cuando vemos que no se puede hacer curar, se va a ir a hacer o extirpar o, como habíamos nombrado, primero dependiendo del tipo de tumor y el tamaño, se va a reducir con quimioterapia, se hace la extracción quirúrgica y luego se vuelve a hacer la quimioterapia para que si quedó alguna célula circulando así por el sistema, que la pueda terminar de eliminar. Y luego también está el tratamiento de radioterapia, ¿sí? Ese tratamiento es más localizado, se hace en una sala de radiación, más que nada en centros que tienen oncología, y el paciente se le hace la enmarcación a donde él tiene el tumor, donde después los radiólogos van a irradiar solamente el lugar a donde está ese tumor, sin invadir el resto, ¿sí? Obviamente que esa radiación va a tener también efectos secundarios, ¿sí? En la piel, sobre todo. Bien, entonces cualquier tratamiento oncológico puede usarse como un tratamiento primario, pero el tratamiento oncológico primario más frecuente para los tipos más comunes de cánceres es la cirugía, ¿sí? Si el tipo de cáncer es particularmente sensible a la radioterapia o a la quimio, es posible que reciba una de esas terapias como un tratamiento primario, ¿sí? Puede ser radioterapia o quimioterapia. Todo esto lo que después, esto es lo que nosotros hablamos de lo que vendría a ser el tratamiento, ¿sí? Pero de esto a lo que es después el paciente y todo lo que pasa con el paciente y los síntomas y los efectos secundarios, ¿sí? Lo vamos a ver en otro taller, ¿sí? En este taller vamos a ver solamente esto, ¿no? ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo se produce? Los factores que estuvimos viendo, los diagnósticos y el tratamiento. ¿Qué es un tratamiento adyuvante? Si el objetivo del tratamiento adyuvante es destruir cualquier célula cancerosa que puede quedar después del tratamiento primario para reducir la probabilidad de que el cáncer vuelva a aparecer, ¿sí? Entonces, cualquier tratamiento oncológico lo podemos usar nosotros como un tratamiento adyuvante, ¿sí? Que generalmente son quimioterapia, radioterapia y también está la terapia hormonal. ¿Cuáles serían las opciones de tratamiento? Cirugía, ¿sí? El objetivo de la cirugía es extirpar el tumor, ¿sí? La quimioterapia, ¿sí? En la quimioterapia se utilizan los citotóxicos para destruir las células cancerígenas. Lo que tiene la quimioterapia, estos citotóxicos, que no reconocen las células buenas de las células malas, ¿sí? Las células benignas de las células cancerígenas. Por lo pronto, arrasa con todo, ¿sí? Arrasa las células buenas y las células malas. Y es por eso que el paciente después tiene tantos efectos secundarios por la medicación, ¿sí? Por eso quedan tan débiles, por esto mismo, ¿no? Porque la quimio arrasa con todo, ¿sí? La radioterapia, ¿sí? Se usa unos rayos de energía alta potencia, como los rayos X, y van a poder destruir esas células o ese tumor que presente el paciente, ¿sí? Y después están los trasplantes de médula ósea, así que trasplante de médula ósea puede ser de uno mismo o de algún donante, ¿sí? Es un trasplante de células madres. Después tenemos
dentro de todos esos tipos de terapias que se puede realizar en el tratamiento, tenemos la inmunoterapia, el tratamiento hormonal, los tratamientos farmacológicos, que son tratamientos farmacológicos dirigidos, y los ensayos clínicos, ¿sí? Esos son todos los tipos de tratamientos, pero todo obviamente va a depender del tumor, del estadio, ¿sí? Y del estado en general de salud del paciente. Bien, y hasta acá llegamos, ¿sí? Al final de lo que es, ¿sí? La oncología en los pacientes oncológicos. Recuerden que vamos a dar otro taller basándonos más a los síntomas y a los signos y síntomas del paciente ya cuando recibe, ¿sí? Todo lo que es la quimioterapia, ¿sí? En base a eso. Bien, ahí estamos. Voy a cerrar la pantalla. Espérenme un segundito. Bien, voy a dejar de compartir. Que no me aparece acá. Ahí está. No me aparece para dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Y voy a dejar de grabar.